El edificio multifuncional de Nord será el primer edificio en Aruba que es completamente sostenible. El sistema de paneles solares genera suficiente energía para abastecer las necesidades de este edificio ubicado en Nord. El sistema puede hasta producir suficiente corriente que puede suministrar una red del mar con el exceso. En presencia de los miembros del equipo ejecutivo de este edificio multifuncional, el primer ministro Mike Eyman se subió al grande y moderno edificio ubicado en la cruzada principal de Nord. Allí él conversó con los trabajadores que ya están haciendo las labores de instalación de los paneles solares y sus conexiones para suministrar corriente al edificio. El mandatario estuvo allí personalmente para presenciar estos trabajos de instalación. Aparte que se está llegando a su apertura oficial, el sistema de producción de energía renovable va a tratar de que el edificio sea autosuficiente para lo que es el consumo de corriente. Esto lo hace el primer edificio público que es 100% sostenible. Por su parte, el ministro presidente explicó que 330 paneles que están en el techo de la facilidad multifuncional de Nord producirán 99 kilovatios que van sobre el sistema de redes de El Mar y de allí el edificio toma lo que se consume.